¿Lo quieres ya o prefieres seguir esperando? La verdad es que muchos de nosotros vivimos atrapados entre ese deseo urgente de tenerlo ya y la esperanza de un futuro mejor. Nos decimos, un poco más tarde, mientras el reloj sigue avanzando y esas oportunidades que realmente importan se nos escapan. Ahora, piensa en eso que tanto anhelas. ¿Lo estás alcanzando o solo sigues soñando con ello? Hoy te voy a enseñar 10 lecciones poderosas del estoicismo que no solo te ayudarán a romper con esa trampa de querer todo al instante, sino que también te guiarán a encontrar la paz en el camino y a construir un futuro sólido sin sacrificar el presente. Si estás cansado de vivir en piloto automático y de dejar pasar lo que realmente importa, estas lecciones pueden ser justo lo que necesitas para dar ese primer paso hacia el cambio. Así que pregúntate en serio, ¿lo quieres ya? Y antes de empezar, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. Aprende a decir no a la hora. Decir no a lo que queremos ahora no es fácil, ¿verdad? Pero aquí está el truco. Los estoicos lo ven como un acto de fortaleza, una victoria sobre las tentaciones que solo nos dan placer a corto plazo. Cada vez que elegimos decir no a ese impulso inmediato, ganamos claridad y espacio para algo mucho más importante, nuestras metas de verdad, esas que sí traen satisfacción duradera. Los estoicos, desde hace miles de años, ya lo tenían claro. Ellos sabían que la verdadera libertad está en tener control sobre uno mismo y no dejarse llevar por cada impulso. No es que te prives de vivir, al contrario, se trata de vivir de una forma consciente, eligiendo lo que realmente vale la pena. Marco Aurelio, uno de los emperadores más sabios, nos diría: sé dueño de ti mismo y no esclavo de tus deseos. Ahí está el poder de decir no. No es una limitación, es una elección. A veces nos dejamos llevar por lo que queremos ahora, ese pequeño capricho que parece irresistible, pero si lo analizas, ¿qué tan importante será en un mes, un año? La vida estoica nos enseña a ver más allá, a distinguir entre lo urgente y lo importante. Imagina que te ofrecen un ascenso en tu trabajo, pero te exigen que trabajes mucho más tiempo. ¿Vale la pena? ¿O es mejor decir no ahora y ganar calidad de vida para invertirla en lo que realmente quieres? Para los estoicos, la paciencia es una de las virtudes más valiosas. Decir no hoy puede ser la base para decir sí a algo mucho mejor en el futuro. Practicar la autodisciplina es otro consejo estoico clave. No significa ser frío ni rígido, sino tener la habilidad de elegir con claridad y decidir sin arrepentimientos. Cada vez que decides, hoy no me dejo llevar, fortaleces tu carácter. Y aquí está el punto. Cada no a la tentación inmediata es un sí a tus metas a largo plazo. Eso de quererlo todo ahora es solo una trampa. Piensa en cuántas veces un impulso te hizo perder tiempo, energía o hasta motivación. En lugar de caer, cambia la perspectiva. Pregúntate, ¿esta decisión me acerca a la persona que quiero ser? La virtud de esperar. La paciencia, aunque a veces olvidada en un mundo que exige resultados inmediatos, es una de las virtudes más poderosas que los estoicos valoraban profundamente. Según esta filosofía, esperar no es solo un acto pasivo, sino una elección activa de confianza en el tiempo y en el proceso. Los grandes logros rara vez se construyen de un día para otro. Requieren la capacidad de mantenerse firme, soportar los desafíos y confiar en que cada paso lleva hacia una meta mayor. Para los estoicos, la espera no era sinónimo de resignación, al contrario, implicaba tener una visión a largo plazo y un control sobre uno mismo que pocos poseen. Epicteto decía que aquel que sabe esperar
es el que realmente entiende que no puede controlar los eventos externos, pero sí su actitud hacia ellos. Así, cuando cultivamos la paciencia, comenzamos a ver las dificultades y los retrasos como oportunidades de crecimiento y fortalecimiento personal. El impulso de querer todo al instante suele ser una trampa que nos desvía de nuestros verdaderos objetivos. En cambio, cuando logramos dominar la impaciencia, somos capaces de tomar decisiones más acertadas, planificar y actuar sin dejarnos llevar por emociones temporales. La paciencia nos ayuda a reducir el ruido de las expectativas ajenas y nos conecta con lo que realmente buscamos, sin la presión de obtener recompensas rápidas. Marco Aurelio insistía en la importancia de la calma y la perseverancia. En su obra, Meditaciones, nos recuerda que cada cosa tiene su tiempo y que apurarnos suele llevarnos a errores. La espera, bien manejada, se convierte en una herramienta poderosa para avanzar con determinación, sin distraernos en caminos que solo prometen resultados inmediatos, pero vacíos de sentido. Cada momento de paciencia es una inversión en nuestro propio carácter y en nuestras metas de vida. Desarrollar fuerza emocional. La fuerza emocional, ese poder de mantenerse firme en medio de dificultades, es una habilidad que se construye cuando aprendemos a mirar más allá de las recompensas inmediatas. Los estoicos enseñaban que concentrarse en el largo plazo es clave para desarrollar una mente resistente, capaz de soportar los desafíos sin caer en la frustración ni en la impulsividad. Cuando renunciamos a las gratificaciones instantáneas, fortalecemos la capacidad de soportar los momentos difíciles, porque dejamos de depender de lo externo para sentirnos en paz. Al optar por objetivos a largo plazo, nos damos cuenta de que nuestras emociones no deben controlar nuestras decisiones. Así, cultivamos una fuerza interior que nos permite enfrentar la vida con calma, sin ceder a cada deseo o impulso que surge en el momento. Para los estoicos, la fortaleza emocional no es la ausencia de emociones, sino la capacidad de gestionarlas con sabiduría. Séneca decía que nuestra mente se vuelve fuerte cuando aprende a no reaccionar ante cada cosa que sucede, sino a observar, entender y actuar solo cuando es realmente necesario. Este autocontrol nos permite ver las dificultades como una oportunidad para crecer y no como un obstáculo que nos detiene. Además, al centrarnos en lo que realmente queremos a largo plazo, nos volvemos menos vulnerables a las frustraciones que surgen en el camino. La vida está llena de retos y aquellos que han desarrollado fuerza emocional son capaces de adaptarse, encontrar soluciones y seguir avanzando. Vale la pena posponer el placer. Los estoicos eran maestros en entender que esperar por algo realmente bueno es mucho más gratificante que perseguir pequeños placeres. Posponer el placer no es simplemente esperar. Es invertir en algo que verdaderamente vale la pena. Los estoicos sabían que las recompensas que llegan después de un esfuerzo sincero tienen un valor mucho mayor que cualquier placer fugaz. Esta filosofía nos invita a replantearnos: ¿por qué conformarse con lo inmediato si lo duradero nos puede ofrecer algo mucho más significativo? Cuando postergamos los impulsos y evitamos las gratificaciones rápidas, estamos construyendo un carácter fuerte y estable. Para los estoicos, este autocontrol era una habilidad fundamental, ya que nos aleja de la dependencia hacia las recompensas externas y nos acerca a un estado de satisfacción más auténtico. Epicteto afirmaba que aquel que domina sus deseos momentáneos es realmente libre, pues no se ve arrastrado por los impulsos, sino guiado por sus propios valores y metas. Así, el acto de posponer el placer se convierte en una forma de disciplina,
una que nos permite enfocarnos en aquello que tiene un valor duradero. No se trata de evitar el placer en sí, sino de comprender que algunas experiencias ganan más significado cuando las alcanzamos a través de un esfuerzo consciente y a largo plazo. Pensar en el mañana, hoy. En lugar de vivir solo el momento, los estoicos planifican y actúan con cabeza en el futuro, evitando actuar por impulso. Pensar en el mañana hoy es una práctica fundamental en la filosofía estoica. En lugar de dejarnos llevar por el momento y actuar por impulso, los estoicos nos animan a considerar las consecuencias de nuestras decisiones a largo plazo. Este enfoque nos permite tomar decisiones más conscientes y reflexivas, alineadas con nuestras metas y valores. Al planificar y actuar con la cabeza en el futuro, cultivamos la habilidad de ver más allá de las gratificaciones inmediatas. Esto no significa que debamos dejar de disfrutar el presente, sino que se trata de encontrar un equilibrio. Al mantener en mente lo que queremos alcanzar, podemos evitar caer en la trampa de las decisiones impulsivas que, a menudo, nos desvían de nuestro camino. La clave está en reconocer que cada acción tiene un impacto, y al anticipar cómo nuestras decisiones de hoy influirán en nuestro mañana, desarrollamos una mentalidad más estratégica. Marco Aurelio nos recordaba que la vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Si alimentamos nuestros pensamientos con visión y propósito, es más probable que nuestras acciones reflejen esa claridad y nos acerquen a nuestros objetivos. Además, al adoptar esta mentalidad, también aprendemos a manejar mejor los obstáculos. Cuando surgen dificultades, podemos verlas como oportunidades para crecer y aprender en lugar de desvíos que nos detienen. Esta perspectiva nos permite enfrentarnos a los desafíos con una mentalidad más fuerte y resiliente, ya que sabemos que cada paso que damos hoy construye nuestro futuro. Menos deseos, más concentración. Los estoicos entendían que el afán por satisfacer deseos momentáneos puede desviar nuestra atención de lo que realmente importa en la vida. Al reducir esos anhelos efímeros, liberamos espacio mental y emocional para enfocarnos en nuestros objetivos y valores más profundos. Cuando nos deshacemos de los deseos superficiales, como el deseo de reconocimiento inmediato o las gratificaciones instantáneas, comenzamos a cultivar una claridad mental. Esta claridad nos permite discernir lo que es verdaderamente valioso para nosotros y nos ayuda a priorizar nuestras acciones. En lugar de dispersar nuestra energía en múltiples direcciones, podemos dirigirla hacia metas que realmente resuenan con nuestra esencia y propósito. Séneca, uno de los más grandes pensadores estoicos, afirmaba que la libertad verdadera se encuentra en el dominio sobre nuestros deseos. Cuando aprendemos a decir no a lo trivial, nos acercamos a una vida más plena, donde la satisfacción proviene de la realización personal y no de lo pasajero. Este enfoque no solo mejora nuestra concentración, sino que también fortalece nuestro carácter. La práctica de concentrarse en lo que realmente importa también se traduce en una mayor resiliencia ante las dificultades. Al saber lo que valoramos y por qué, nos resulta más fácil sobrellevar los desafíos y mantenernos enfocados en nuestras metas a largo plazo. Al final, menos deseos nos brinda más espacio para crecer y prosperar en el camino hacia la autorrealización. Aceptar el tiempo y el destino. En la vida, a menudo nos encontramos con situaciones en las que nuestros deseos no se materializan según nuestras expectativas. Sin embargo, los estoicos nos instan a abrazar el tiempo y a confiar en que cada evento forma parte de un proceso mayor. El tiempo es una variable que no podemos controlar, y tratar de forzar las cosas a que sucedan a nuestra manera solo genera frustración. En cambio,
Los estoicos nos enseñan que aceptar lo que no podemos cambiar nos otorga una paz interna. Marco Aurelio, en sus reflexiones, nos recuerda que la vida es una serie de momentos que se presentan ante nosotros. Nuestra tarea es recibirlos con apertura. Este enfoque nos ayuda a ver que cada experiencia, sea buena o mala, contribuye a nuestro crecimiento personal. La aceptación no implica resignación. Al contrario, se trata de reconocer que el destino tiene su propio ritmo y que cada paso en el camino tiene su razón de ser. A veces, lo que anhelamos llega más tarde de lo esperado, y esa espera puede enseñarnos lecciones valiosas sobre la paciencia, la perseverancia y la autoexploración. Las dificultades que enfrentamos son oportunidades disfrazadas que con el tiempo pueden llevarnos a logros más significativos. Además, al abrazar el destino, también aprendemos a soltar la necesidad de control. La vida está llena de incertidumbres y aferrarse a un plan rígido puede ser agotador. Los estoicos nos invitan a cultivar la flexibilidad, a adaptar nuestras expectativas y a buscar el aprendizaje en cada circunstancia. Al hacerlo, nos volvemos más resilientes y capaces de navegar las complejidades de la vida con gracia. Aceptar el tiempo y el destino nos brinda una perspectiva más amplia, donde cada momento se convierte en una pieza del rompecabezas de nuestra existencia. Al final, lo que verdaderamente importa no es solo el resultado, sino el camino recorrido y las lecciones aprendidas en el trayecto. Pensar en la muerte lo cambia todo. Para los estoicos, recordar que la vida es corta nos hace valorar el presente, sin apresurarnos a buscar una satisfacción instantánea. Pensar en la muerte lo cambia todo, y esta poderosa reflexión es fundamental en la filosofía estoica. Los estoicos nos enseñan que recordar la brevedad de la vida nos invita a valorar cada instante, a vivir con propósito y a no perdernos en la búsqueda de gratificaciones efímeras. Este enfoque nos empodera, ya que al reconocer que el tiempo es limitado, comenzamos a dar prioridad a lo que realmente importa. La muerte, lejos de ser un tema tabú, se convierte en un aliado en nuestro camino hacia una vida significativa. Epicteto, uno de los filósofos estoicos más destacados, afirmaba que la muerte es solo una parte de la existencia, un recordatorio constante de que nuestras acciones tienen consecuencias y que debemos aprovechar el tiempo que se nos ha dado. Este entendimiento nos anima a dejar de lado las preocupaciones superficiales y a concentrarnos en lo que realmente enriquece nuestra vida. Al aceptar la transitoriedad de la vida, nos volvemos más conscientes de nuestras decisiones. La prisa por obtener satisfacción instantánea pierde su atractivo cuando entendemos que cada momento es precioso. En lugar de apresurarnos a cumplir deseos momentáneos, comenzamos a buscar experiencias que nutran nuestro ser y que dejen un legado duradero. Esto nos lleva a cultivar relaciones significativas, a perseguir nuestras pasiones y a contribuir de manera positiva al mundo que nos rodea. Además, esta reflexión sobre la muerte nos ayuda a enfrentar el miedo y la ansiedad. Al comprender que la vida es un viaje con un final inevitable, aprendemos a vivir sin la carga del arrepentimiento ni la preocupación constante por lo que está por venir. La muerte nos enseña a ser valientes, a tomar riesgos calculados y a enfrentar la adversidad con resiliencia. Así, pensar en la muerte se convierte en una herramienta para vivir plenamente. Nos impulsa a dejar de lado lo trivial y a enfocarnos en la esencia de nuestra existencia, creando un sentido de urgencia que no se trata de una presión por lograr más, sino de un deseo sincero de vivir de manera auténtica. Los sabios saben esperar. La sabiduría para los estoicos es una construcción diaria. No puedes tener todo a la vez.
Aprender lleva tiempo y eso es parte del proceso. Los sabios saben esperar, y esta es una lección fundamental en la filosofía estoica. La sabiduría no es un logro instantáneo, es una construcción diaria que se edifica con experiencias, reflexiones y un compromiso continuo con el aprendizaje. Para los estoicos, la paciencia es una virtud que permite cultivar una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Entender que no podemos tener todo a la vez es esencial para vivir con propósito. En una sociedad que a menudo nos impulsa a buscar resultados inmediatos, los estoicos nos recuerdan que el verdadero crecimiento requiere tiempo. Cada paso que damos en el camino hacia la sabiduría es un paso significativo, incluso si parece pequeño. Aprender es un proceso que involucra ensayo y error, y es a través de estos momentos que realmente absorbemos las lecciones más valiosas. La paciencia nos permite enfrentar los desafíos con una mentalidad abierta, sin precipitarnos a tomar decisiones que puedan llevarnos por caminos equivocados. Los sabios, en lugar de dejarse llevar por la ansiedad de los resultados, se enfocan en el presente y en el proceso de aprendizaje. Esta perspectiva nos ayuda a aceptar las dificultades como parte integral del viaje, donde cada obstáculo es una oportunidad para desarrollar fortaleza y comprensión. Además, al practicar la paciencia, cultivamos una mayor resiliencia emocional. En lugar de frustrarnos por lo que no hemos logrado de inmediato, aprendemos a valorar cada avance y a reconocer que el progreso verdadero a menudo es sutil y gradual. Esto nos permite disfrutar del camino, celebrando no solo los grandes logros, sino también las pequeñas victorias diarias. La construcción de la sabiduría es, en última instancia, un viaje personal. Cada uno de nosotros tiene un camino único y un conjunto de experiencias que nos moldean. Los estoicos nos inspiran a ser conscientes de este proceso, a abrazar la espera y a permitir que el tiempo nos guíe hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y de la vida. Al hacerlo, nos convertimos en arquitectos de nuestra propia sabiduría, creando una base sólida que nos sostendrá a lo largo de todas las etapas de nuestra existencia. Menos impulso, más razón. Con estoicismo aprendemos a controlar esos momentos en los que queremos actuar sin pensar, intercambiando impulsos por elecciones más conscientes y racionales. Menos impulso, más razón es un principio esencial del estoicismo que nos enseña a controlar nuestros instintos y a actuar de manera más consciente. En un mundo lleno de distracciones y reacciones instantáneas, los estoicos nos invitan a hacer una pausa y a reflexionar antes de tomar decisiones. Este enfoque no solo nos ayuda a evitar errores impulsivos, sino que también nos permite actuar de acuerdo con nuestros valores y objetivos a largo plazo. Cuando nos encontramos en situaciones que desencadenan reacciones inmediatas, la clave es practicar la autoobservación. En lugar de dejarnos llevar por emociones intensas o deseos momentáneos, podemos entrenarnos para detenernos un instante. Este breve momento de reflexión nos brinda la oportunidad de sopesar las consecuencias de nuestras acciones. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Cambiar nuestro enfoque de reacción a reflexión nos empodera para responder de manera más adecuada. La razón se convierte en nuestra aliada en la toma de decisiones. Al intercambiar impulsos por elecciones más conscientes, desarrollamos la capacidad de evaluar la situación con claridad. Este proceso nos ayuda a discernir entre lo que realmente queremos y lo que solo parece atractivo en el momento. Además, al considerar las repercusiones a largo plazo de nuestras acciones, nos volvemos más sabios y estratégicos. Practicar esta transformación de impulso a razón también fortalece nuestra autodisciplina. Cada vez que elegimos actuar con sensatez, cultivamos un sentido de control
sobre nuestras vidas. Este control es liberador y nos permite enfrentar la vida con confianza. A medida que desarrollamos esta habilidad, es más probable que tomemos decisiones que nos acerquen a nuestros objetivos y nos alineen con nuestros valores. El estoicismo nos anima a vivir de manera intencional, recordándonos que nuestras elecciones diarias son lo que da forma a nuestro destino. Así, menos impulso y más razón se convierten en un camino hacia una vida más plena, donde cada decisión se convierte en un paso consciente hacia nuestro propósito personal. Al final, aprender a priorizar la razón sobre el impulso es un viaje de autodescubrimiento que nos empodera y nos guía hacia la autenticidad. Ahora que hemos explorado estas 10 lecciones poderosas del estoicismo, es momento de reflexionar sobre cómo podemos aplicar todo lo aprendido en nuestra vida diaria. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces nos dejamos llevar por el deseo de gratificación instantánea, perdiendo de vista lo que realmente importa? Cada lección que discutimos hoy es un recordatorio de que la paciencia y la reflexión son nuestras mejores aliadas en la búsqueda de un futuro mejor. Así que, ¿estás listo para tomar acción? Comienza a poner en práctica estos consejos y observa cómo tu vida se transforma. Recuerda, el verdadero crecimiento requiere tiempo y esfuerzo, y cada paso que das en la dirección correcta te acerca más a tus metas. Si este contenido resonó contigo, no olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte más lecciones que pueden cambiar tu vida. Tu apoyo es fundamental para que sigamos creciendo juntos. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos nuevo contenido. Y por supuesto, te invito a que explores estos otros videos que pueden complementar tu viaje hacia el estoicismo. Te espero en el próximo video.